La capitana de corbeta Allison Wright estaba de pie en el puerto de observación del UEA Pathfinder, contemplando la enorme estructura que flotaba en la oscuridad del espacio. La antigua estación yacía en silencio contra el telón de fondo de las estrellas, su superficie metálica grabada con símbolos que ningún humano había visto antes. Allison llevaba 12 años en la Fuerza Espacial, pero nada en su entrenamiento la había preparado para esto. ¿Qué te parece, Wright?, preguntó el capitán Daniel Hayes al unirse a ella. Su rostro curtido mostraba la misma mezcla de asombro y preocupación que Allison sentía. «Es más antigua que toda nuestra civilización, señor», respondió ella, sin apartar los ojos de la estación. La datación por carbono del casco exterior sugiere que ha estado aquí durante al menos 3 millones de años. Eso es imposible según todo lo que sabemos. El Pathfinder había estado cartografiando el borde del brazo de Orión cuando sus sensores detectaron la estructura. Lo que comenzó como una misión de exploración rutinaria se había convertido rápidamente en el descubrimiento más significativo de la historia humana. El capitán Hayes asintió. «Bueno, vamos a entrar. Equípense. Estás en el equipo». 3 horas después, Allison flotaba por los silenciosos pasillos de la estación junto a Hayes, la doctora Samantha Reeves y 4 oficiales de seguridad. Sus linternas cortaban una oscuridad que no había sido perturbada en eones. El aire en el interior era respirable. Otra imposibilidad que la doctora Reeves no podía explicar. La arquitectura, susurró Samantha, su voz llena de asombro. Está diseñada para seres de nuestro tamaño y forma exactos. Allison también lo había notado. Las puertas, los paneles de control, se encontraban a una altura humana perfecta. Todo sugería que la estación había sido construida por gente como ellos. Pero eso no podía ser correcto. Los humanos ni siquiera habían evolucionado hace 3 millones de años. «Capitán, debería ver esto», llamó el sargento Richard Powell desde más adelante en el pasillo. Siguieron su voz hasta una vasta cámara que se extendía más allá de lo que sus luces podían alcanzar. Al entrar, unos sensores de movimiento se activaron y una suave iluminación azul iluminó lentamente el espacio del suelo al techo. «Dios mío», exclamó Hayes. Miles de cápsulas transparentes revestían las paredes, apiladas de 10 en 10 y extendiéndose en la distancia. Dentro de cada cápsula había una figura humana, perfectamente conservada en lo que parecía ser animación suspendida. Hombres y mujeres de diversas etnias, todos vestidos con sencillas prendas grises, todos aparentemente dormidos. Samantha se acercó a la cápsula más cercana, su escáner zumbando. «Están vivos», dijo, con la voz temblorosa. «Signos vitales mínimos, pero definitivamente vivos, y su ADN». Frunció el ceño ante sus lecturas, luego escaneó de nuevo. «Esto no puede ser correcto». «¿Qué pasa?», preguntó Allison, acercándose. «Son humanos. Completamente humanos. Pero hay diferencias. Estructuras genéticas que nunca he visto antes. Es como si…». Samantha luchaba por encontrar las palabras. «Es como si fueran más completos que nosotros. Como si nuestro ADN fuera una versión simplificada del suyo». Durante los siguientes 3 días, la tripulación del Pathfinder documentó sus hallazgos y esperó instrucciones del comando terrestre. La estación contenía aproximadamente 50.000 cápsulas de estasis. Los sistemas informáticos seguían operativos después de millones de años. Y lo más inquietante de todo, el análisis de Samantha sugería que estos seres no eran alienígenas que se parecían a los humanos. Parecían ser la plantilla original de la que los humanos modernos habían sido derivados de alguna manera. En el 4.º día, el comando terrestre envió sus órdenes. «Despierten a uno de ellos». «Esto es un error», le dijo Allison a Hayes en privado mientras preparaban el procedimiento de reanimación para una cápsula que contenía una figura masculina alta. «No sabemos nada de ellos. ¿Y si son peligrosos?». Hayes se frotó los ojos cansados. «Esas son nuestras órdenes, Wright». Además, el equipo de Samantha seleccionó a este sujeto específicamente porque su patrón de ondas cerebrales sugería un temperamento más tranquilo, sea lo que sea que eso signifique. Después de 3 millones de años de sueño,
El proceso de reanimación tardó 6 horas. Samantha monitorizó cada paso mientras Allison y 8 oficiales de seguridad armados permanecían preparados. El capitán Hayes observaba desde detrás de una barrera temporal que habían erigido. Cuando la cápsula finalmente se abrió con un suave siseo, la habitación quedó en completo silencio. El hombre del interior no se movió al principio. Luego su pecho se alzó con una profunda respiración y sus ojos se abrieron. Ojos de un azul tan vivo que parecían brillar en la tenue luz. Se sentó lentamente, sus movimientos fluidos y precisos. Miró a los humanos que lo observaban, su expresión curiosa pero sin miedo. Luego, para sorpresa de todos, habló en un perfecto inglés. Nos encontraron antes de lo esperado. El equipo de seguridad levantó sus armas, pero el hombre no mostró preocupación. Simplemente los miró con leve interés. ¿Cómo habla nuestro idioma?, preguntó finalmente Samantha. El hombre, que más tarde les dijo que su nombre era Nathaniel, sonrió ligeramente. Hablo todos sus idiomas. Derivan de nuestros sistemas de comunicación originales. Durante los 2 días siguientes, Nathaniel respondió a sus preguntas con una paciencia inquietante. Explicó que él y los otros en estasis no eran alienígenas, sino humanos, los humanos originales, antes de que hubieran alterado deliberadamente su propia especie. Nosotros los modificamos, les dijo mientras estaban sentados en lo que se había convertido en una sala de reuniones improvisada. Eliminamos ciertos aspectos de nosotros mismos para crearlos a ustedes, una versión más pacífica, un nuevo comienzo. ¿Por qué harían eso?, preguntó Allison. Había estado presente en todas las entrevistas, su sospecha nunca se desvaneció por completo. Nathaniel la miró con esos 2 ojos azules. Porque lo que somos casi lo destruyó todo. Somos seres difíciles. La guerra está en nuestra naturaleza de maneras que no pueden comprender. Esperábamos que encontraran un camino diferente. El capitán Hayes se inclinó hacia adelante. ¿Y qué son ustedes exactamente? Sus ancestros nos llamaron de muchas maneras, dioses en su mayoría. La expresión de Nathaniel permaneció tranquila, pero algo antiguo se agitó detrás de sus ojos. Dioses de la guerra, dioses del trueno, dioses de la muerte. Todos conceptos erróneos, pero comprensibles desde perspectivas primitivas. Samantha había solicitado permiso para despertar a 4 más de los durmientes. A diferencia de Nathaniel, que se parecía mucho a un humano ordinario, aparte de extrañas marcas en su piel, los otros mostraban diferencias más obvias, colores de ojos inusuales, proporciones ligeramente diferentes, piel con un tenue brillo metálico. Se llamaban Ilaiche, Olivia, Mason y Grace. Todos hablaban inglés y múltiples otros idiomas humanos. Todos observaban a los humanos modernos con el interés benévolo de los adultos observando a los niños. Fue durante el 7º día de su contacto que los sensores de largo alcance del Pathfinder detectaron las naves que se aproximaban. Al principio, pensaron que podrían ser refuerzos de la Tierra, pero las firmas no coincidían con ninguna tecnología humana. 63 naves, informó el oficial de comunicaciones Leo Jenkins. La más grande mide aproximadamente 8 kilómetros de largo. Vienen en aproximación directa desde el sector Cygnus. El capitán Hayes se volvió hacia Nathaniel, a quien se le había permitido estar en el puente para observar. Son amigos suyos. La expresión de Nathaniel se ensombreció. No. Esos serían los Kelrich, una de las razas que creamos hace mucho tiempo. Intercambió miradas con Ilaiche. Parece que han evolucionado significativamente desde que entramos en estasis. Creados, repitió Allison, pero antes de que Nathaniel pudiera responder, el oficial Jenkins volvió a llamar. Capitán, están transmitiendo en frecuencias universales. La pantalla principal parpadeó, revelando una figura humanoide con piel de color gris púrpura y ojos que parecían demasiado grandes para su rostro alargado. Cuando habló, los sistemas de traducción convirtieron su habla chasqueante al inglés. Humanos de la Tierra, han despertado a los precursores. Esta acción no puede ser permitida. Entréguenos a los dioses de la guerra inmediatamente o su mundo será purificado. Tienen 12 horas para cumplir. La pantalla se oscureció.
Todos en el puente se volvieron para mirar a Nathaniel y los otros seres despiertos. «¿Dioses de la guerra?», preguntó el capitán Hayes en voz baja. Los ojos de Nathaniel habían comenzado a brillar con más intensidad, y las marcas en su piel se movían como seres vivos. «Nos recuerdan», dijo. «Después de todo este tiempo, todavía nos temen». «¿Deberían?», preguntó Allison. Nathaniel la miró y por un momento su apariencia humana pareció parpadear, revelando algo más debajo, algo antiguo y terrible. «Sí», dijo simplemente. «Deberían». La reunión de emergencia en el Pathfinder fue tensa. El capitán Hayes miró alrededor de la mesa a sus oficiales, a los 5 seres despiertos y a la transmisión de video del comando terrestre. El rostro del almirante Frank Porter en la pantalla no mostraba emoción, pero su voz era grave. «Déjenme entender esto claramente», dijo Porter. «Estos alienígenas, los Kellich, están exigiendo que les entreguemos a nuestros invitados, y si nos negamos, atacarán la Tierra». «Eso es correcto», respondió Nathaniel con calma. «Los Kellich fueron una de varias especies que diseñamos como trabajadores hace mucho tiempo. Evolucionaron más allá de nuestras expectativas». La doctora Samantha Reeves se inclinó hacia adelante. «Almirante, mi investigación confirma lo que Nathaniel nos ha dicho. Su ADN contiene marcadores que no podrían haber evolucionado de forma natural. Son humanos genéticamente mejorados y los humanos modernos parecen ser, bueno, una versión de ellos con ciertos rasgos eliminados». La expresión del almirante Porter se endureció. «¿Y qué rasgos serían esos?». Nathaniel respondió antes de que Samantha pudiera hablar. «Los rasgos que nos hicieron guerreros eficaces. La capacidad de acceder a todo nuestro potencial genético en situaciones de combate. Lo que sus ancestros podrían haber llamado furia berserker, aunque es mucho más controlada de lo que ese término sugiere». La capitana de corbeta Allison Wright observaba a Nathaniel con atención. En las semanas que lo conocía, había sido infaliblemente educado, incluso gentil. Era difícil imaginarlo como un dios de la guerra. «Tenemos 11 horas antes de que los Kellich esperen nuestra respuesta», recordó a todos el capitán Hayes. «Necesitamos un plan». La reunión duró 3 horas más. El comando terrestre estaba dividido. Algunos querían entregar a los 5 seres despiertos para proteger la Tierra. Otros argumentaban que la tecnología de la antigua estación podría ayudar a defender a la humanidad contra la amenaza Kellich. Olivia, una de las mujeres despiertas, finalmente habló. «Hay otra opción. Despierten a más de nosotros». La habitación quedó en silencio. Allison sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿A cuántos más?», preguntó el almirante Porter. «Suficientes», dijo Ilaiche, sus ojos dorados brillando. «Suficientes para recordarles a los Kellich por qué nos temían». Antes de que se pudiera tomar una decisión, los Kellich atacaron. No a la Tierra, sino a la colonia de Marte. El asentamiento de 50.000 personas tenía defensas mínimas. Las naves Kellich descendieron sin previo aviso, sus armas reduciendo los hábitats a escombros. En el puente del Pathfinder, observaban horrorizados la transmisión en vivo desde Marte. Miles murieron en los primeros minutos. El capitán Hayes golpeó la consola con el puño. Dijeron 12 horas. Todavía teníamos tiempo. Nathaniel permanecía perfectamente quieto, observando la destrucción. Nunca tuvieron la intención de esperar. «Esto es un mensaje». Los 5 seres despiertos se miraron. Algo tácito pasó entre ellos. Luego Nathaniel se volvió hacia el capitán Hayes. «Necesitamos volver a la estación inmediatamente, todos nosotros». La voz del almirante Porter llegó a través de los altavoces. «Capitán Hayes, se le ordena traer el Pathfinder de regreso al perímetro de defensa de la Tierra». Hayes miró la transmisión continua desde Marte, luego a Nathaniel. «Con el debido respeto, almirante, creo que nuestra mejor oportunidad está con ellos». Cortó la transmisión antes de que Porter pudiera responder. «Fijen curso hacia la estación, velocidad máxima». 4 horas después, Allison estaba con Samantha y el capitán Hayes en la cámara central de la antigua estación.
Nathaniel y los otros los habían llevado a una sala de control oculta en las profundidades de la estructura. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que se movían y cambiaban mientras observaban. ¿Qué es este lugar?, preguntó Samantha, su curiosidad científica superando temporalmente su miedo. La cámara del despertar, respondió Mason. Era el de apariencia más joven de los 5, aunque Allison sabía que la edad no significaba nada para estos seres. Desde aquí, podemos activar sectores específicos de la estación. Nathaniel colocó su mano en un panel central. Los símbolos fluyeron alrededor de sus dedos como luz líquida. Estoy iniciando el protocolo Thanos. ¿Qué significa eso?, preguntó Hayes. Significa que vamos a la guerra, respondió Grace. Su piel había adquirido un ligero brillo metálico. La primera señal visible de los cambios que habían descrito. Despertaremos primero a los guerreros. En las profundidades de la estación, miles de cápsulas de estasis comenzaron a activarse. Allison observó en las pantallas de monitoreo cómo hombres y mujeres despertaban de un sueño que había durado millones de años. A diferencia del suave despertar de Nathaniel y los demás, estos despertares eran casi instantáneos. Los ojos de los durmientes se abrían, ya alerta, ya comprendiendo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo lo saben?, preguntó Allison. No les han dicho nada. El protocolo Thanos incluye una actualización del campo de batalla para todos los guerreros despiertos, explicó Ilaiche. Saben todo lo que ha sucedido desde que despertamos. Saben del ataque que Lich a Marte. En 6 horas, 1000 guerreros despiertos se habían reunido en el enorme salón de actos de la estación. Allison estaba con Hayes y Samantha en una plataforma de observación, contemplando el mar de humanos antiguos debajo. A primera vista parecían ordinarios, pero había algo en su forma de moverse, algo depredador y eficiente que los hacía parecer profundamente diferentes de los humanos modernos. Nathaniel se dirigió a ellos en un idioma que Allison no reconoció, una lengua fluida y musical que, sin embargo, llevaba matices de mando y poder. Los guerreros reunidos escucharon en silencio, luego respondieron con una sola palabra pronunciada al unísono. El sonido hizo que a Allison se le erizara la piel. ¿Qué dijeron?, preguntó Hayes cuando Nathaniel se unió a ellos. Dijeron, venganza, tradujo Nathaniel. Pierde algo en su idioma. El concepto incluye la protección de los inocentes y el castigo de aquellos que rompen las leyes sagradas. Allison miró de nuevo a los guerreros. ¿Y qué pasa ahora? Ahora les mostraremos a los que Lich por qué despertar a los dioses de la guerra fue su mayor error, dijo Olivia. La primera nave de guerra que Lich en alcanzar la órbita terrestre era masiva. Un acorazado de 8 kilómetros de largo con suficiente potencia de fuego para devastar un continente. La flota de defensa de la Tierra se movió para interceptarla, pero sus armas apenas arañaron su casco. Desde el Pathfinder, ahora estacionado cerca de la Luna como parte de la línea defensiva de la Tierra. Allison observaba las pantallas tácticas con creciente temor. La nave que Lich estaba lanzando naves de ataque por cientos. Luego apareció un pequeño transporte, aparentemente de la nada. Era una de las lanzaderas de la antigua estación, transportando a 30 de los guerreros despiertos. No disparó armas ni desplegó cazas. Simplemente se acercó al acorazado que Lich y se adhirió al casco. ¿Qué están haciendo?, exigió el almirante Porter por el comunicador. Una lanzadera contra ese monstruo. Durante 15 minutos, nada pareció suceder. Luego comenzaron a florecer explosiones en la superficie de la nave Lich. No detonaciones aleatorias, sino ataques estratégicos precisos contra motores, sistemas de armas y centros de control. Están dentro, dijo Nathaniel desde detrás de Allison. 30 guerreros. Es todo lo que se necesita. En una hora, el acorazado Lich estaba a la deriva, sin energía y destrozado. Sin llamadas de socorro, sin rendición, solo silencio. ¿Qué pasó con la tripulación?, preguntó Hayes en voz baja. Los ojos de Nathaniel habían adquirido de nuevo ese brillo espeluznante. Había 20.000 Lich en esa nave. Ahora no hay ninguno. Las implicaciones de lo que había dicho quedaron suspendidas en el aire.
20.000 alienígenas muertos por 30 guerreros en menos de una hora. Los dioses de la guerra habían regresado, y su furia era absoluta. Otra flota Kellich apareció en el borde del sistema solar, más grande que la primera. Cientos de naves. Nathaniel miró la pantalla táctica y asintió. «Despiértenlos a todos», dijo a alguien por su comunicador. «Despierten a todos los durmientes». El mayor Vincent Russell se movía rápidamente por las ruinas de la cúpula de Chicago, haciendo señas a sus marines para que lo siguieran. La estructura de vidrio y metal que una vez había protegido la ciudad del clima adverso, ahora colgaba en fragmentos rotos sobre sus cabezas. El humo llenaba el aire donde los bombardeos Kellich habían alcanzado áreas civiles. «¿Cuánto falta para el punto de evacuación?», preguntó la soldado Lisa Martínez, ayudando a un anciano a caminar sobre los escombros. 6 manzanas, respondió Vincent, revisando su mapa. Su escuadrón era responsable de llevar a estos 50 civiles a la estación de transporte subterránea. Desde allí, se dirigirían al complejo de las montañas rocosas, una de las pocas zonas seguras que quedaban. Habían pasado 3 semanas desde la llegada de la armada Kellich. A pesar del éxito inicial de los antiguos guerreros contra el primer acorazado, los alienígenas habían ajustado sus tácticas. Desembarcaron fuerzas terrestres en las principales ciudades usando a los civiles como escudos contra los ataques orbitales de las naves de los guerreros despiertos. La radio de Vincent crepitó. «A todas las unidades, atención. Tropas de choque Kellich avistadas en el sector 7 moviéndose hacia el centro. Se estiman 200 hostiles». Vincent maldijo en voz baja. El sector 7 estaba entre su grupo y el punto de evacuación. Sus 20 marines eran hábiles, pero no podían enfrentarse a 200 soldados Kellich mientras protegían a los civiles. «Tenemos que encontrar otra ruta», le dijo a su segundo al mando, el sargento Neil Dawson. Antes de que Neil pudiera responder, el suelo tembló. 6 vehículos de asalto Kellich doblaron la esquina de adelante, sus motores de flotación zumbando. Detrás de ellos marchaban al menos 50 soldados alienígenas con armadura pesada. Sus armas ya estaban levantadas. «¡A cubierto!», gritó Vincent, empujando a los civiles detrás de un muro derrumbado. Sus marines se dispersaron, tomando posiciones defensivas, pero Vincent sabía que era inútil. Los Kellich tenían armas y armaduras superiores. Esta era una lucha que no podían ganar. Entonces, una sola figura pasó a su lado, moviéndose tranquilamente hacia las fuerzas Kellich. Era una mujer vestida con ropa gris sencilla. No llevaba armadura y no portaba armas visibles. Su cabello castaño estaba recogido en un moño práctico y se movía con gracia fluida. Vincent la reconoció al instante por los informes. Grace, una de los 5 seres despiertos originales. «Retroceda», le gritó. «La harán pedazos». Grace ni siquiera lo miró. Continuó caminando hacia los Kellich, que ahora la habían notado. El comandante alienígena ladró algo en su lenguaje chasqueante, y los 50 soldados apuntaron sus armas a la mujer solitaria. «Tenemos que ayudarla», dijo Martínez, levantando su rifle. «Espera», ordenó Vincent. Algo en el andar seguro de Grace lo hizo dudar. El comandante Kellich volvió a gritar. Grace se detuvo, de pie a unos 30 metros de las fuerzas alienígenas. Luego, para sorpresa de Vincent, sonrió y dijo algo en el idioma Kellich. Lo que sea que dijo hizo reír al comandante, un sonido áspero y chirriante. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que el cerebro de Vincent apenas pudo procesarlo. En un momento, Grace estaba quieta. Al siguiente, estaba entre los soldados Kellich. Su figura se desdibujó por la velocidad. Su piel había adquirido un brillo metálico que desviaba las ráfagas de energía. Sus manos se movían con una precisión imposible, golpeando puntos vitales que Vincent ni siquiera podía ver. Los primeros 10 Kellich cayeron antes de que los demás pudieran reaccionar. Cuando dispararon sus armas, Grace ya estaba en otro lugar, moviéndose a través de su formación como agua por las grietas. Donde tocaba, los alienígenas caían. Algunos intentaron huir. Ninguno escapó. En menos de un minuto, 40 soldados alienígenas yacían muertos o moribundos.
El comandante disparó un cañón de energía de alta potencia a Grace. La ráfaga la golpeó directamente en el pecho. Ella retrocedió 2 pasos, luego miró el agujero humeante en su ropa. La piel debajo estaba intacta, el brillo metálico ahora resplandecía ligeramente. El comandante no tuvo oportunidad de disparar de nuevo. Grace cubrió la distancia entre ellos en un instante, su mano atravesando la placa del pecho blindada del alienígena como si fuera papel. Los vehículos de asalto intentaron retirarse. Grace recogió un arma Kellich caída y disparó 5 tiros precisos. Cada uno encontró un sistema crítico y los vehículos se estrellaron contra el suelo. Luego se hizo el silencio. Grace se encontraba entre los enemigos caídos, su cuerpo volviendo gradualmente a su apariencia humana. Todo el encuentro había durado menos de 2 minutos. Vincent se acercó a ella con cautela, sus marines y los civiles observando en un silencio atónito. «Gracias», dijo, sin saber qué más decir a un ser que acababa de matar a 50 soldados alienígenas de élite sin ayuda. Grace se volvió hacia él, sus ojos aún brillando débilmente. «Luchan bien para ser niños», dijo, su voz sorprendentemente suave. «Pero esta no es su guerra. Nunca lo fue». Señaló hacia una calle diferente. «Tomen esa ruta hacia su punto de evacuación. Está despejada de enemigos. Me he asegurado de ello». Antes de que Vincent pudiera responder, ella se había ido, moviéndose a esa velocidad imposible hacia otra parte de la ciudad. Mientras tanto, en el UEA Pathfinder, la capitana de corbeta Allison Wright trabajaba con Mason en lo que se había convertido en un centro de comando conjunto humano precursor. Las pantallas mostraban batallas que ocurrían en todo el sistema solar. Las fuerzas militares de la Tierra trabajaban junto a los guerreros despiertos, pero estaba claro quién estaba librando la verdadera lucha. «No entiendo por qué los odian tanto», dijo Allison, viendo imágenes de un crucero Kellich siendo destrozado por lo que parecían ser solo 5 cazas precursores. Suficiente como para arriesgar toda su civilización para destruirlos. Mason levantó la vista de la consola donde coordinaba las estrategias de defensa. Sus ojos eran de ese azul antinatural que todos los despiertos compartían cuando usaban sus habilidades mejoradas. «Nosotros los creamos», dijo simplemente. «Los Kellich, los Vaugen, los Talik y los Meridian. 4 especies diseñadas para cumplir diferentes funciones en nuestro imperio». «Quiere decir que eran esclavos», dijo Allison. Mason lo consideró. «No lo veíamos de esa manera en ese momento. Los hicimos, los mejoramos, les dimos un propósito. Pero sí, según sus estándares, eran esclavos. Esclavos muy capaces que finalmente se rebelaron». Allison estudió las pantallas tácticas. «Y creen que han despertado para reclamar su imperio». «¿Acaso no es así?», preguntó Mason, su voz neutral. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Allison había visto suficiente en las últimas semanas para entender de lo que eran capaces los precursores. 1 millón de ellos habían despertado ahora de la antigua estación. Sus naves, construidas con tecnología que la humanidad apenas podía comprender, habían hecho retroceder a los Kellich de la órbita terrestre. Pero, ¿qué pasaría después de la guerra? ¿Estos seres que se llamaban a sí mismos los ancestros de la humanidad simplemente volverían a dormir? ¿O reclamarían la galaxia que una vez gobernaron? En una pantalla cercana, el almirante Kate Bennett mantenía una acalorada discusión con Nathaniel sobre estrategia. El contraste era sorprendente. El almirante, un líder militar condecorado con 40 años de experiencia, cediendo al juicio de un ser que parecía humano pero claramente no lo era. «Nunca respondió a mi pregunta», le dijo Allison a Mason. «¿Están equivocados? En temer que reconstruirán su imperio». Mason guardó silencio por un largo momento. Luego, muy silenciosamente, dijo: «Algunos de nosotros creemos que es nuestro derecho. Otros recuerdan por qué elegimos dormir en primer lugar». Miró a Allison directamente. «La guerra aún no ha terminado, y lo que venga después dependerá de qué lado de nuestra naturaleza prevalezca». En Chicago, el equipo de Vincent Russell entregó con éxito a sus civiles al punto de evacuación. Mientras se preparaban para salir en otra misión de rescate,
Vincent recibió nuevas órdenes. Él y sus marines estaban siendo reasignados para trabajar directamente con los precursores. Lo llaman la Iniciativa de Combate Conjunto Humano Precursor, explicó su oficial al mando por el canal seguro. Después de lo que pasó hoy, quieren marines que los hayan visto en acción. Vincent pensó en Grace, en la aterradora eficiencia con la que había eliminado a 50 guerreros alienígenas de élite. Señor, preguntó, ¿qué se supone que debemos hacer exactamente? No podemos luchar como ellos. La respuesta llegó de inmediato. No estamos allí para luchar como ellos, mayor. Estamos allí para recordarles por qué están luchando. 8 meses después del inicio de la guerra, la Tierra había cambiado. El planeta azul y verde ahora albergaba vastas estructuras construidas por los precursores. Ciudades resplandecientes se alzaban en Marte, donde antes solo había estaciones de investigación. Las lunas de Júpiter albergaban astilleros donde naves de diseño imposible tomaban forma bajo las manos de los guerreros despiertos. La doctora Samantha Reeves miró por la ventana de su oficina en el nuevo complejo de Ginebra. Como jefa del Comité de Relaciones Humano-Precursor, tenía la difícil tarea de construir puentes entre los humanos modernos y sus antiguos ancestros. No iba bien. No nos ven como iguales, le dijo a su asistente, Alan Morris. Son educados al respecto, pero nos ven como versiones simplificadas de sí mismos, niños que necesitan guía. Alan asintió, pasándole el último informe. 2 millones de ellos despiertos ahora, y han establecido bases en Marte, Europa y Titán. El ejército está preocupado por su independencia. Samantha entendía la preocupación. Los precursores luchaban junto a los humanos contra los Kellich, pero en realidad no respondían a los gobiernos de la Tierra. Seguían a Nathaniel y a los 5 despiertos originales, y nadie estaba muy seguro de cuáles eran sus planes una vez que terminara la guerra. Una luz parpadeó en el escritorio de Samantha, indicando una visita. La puerta se deslizó y entró Olivia. De los 5 precursores originales, era la más comprensiva con los humanos modernos. Su piel de un tono dorado marrón tenía un sutil brillo hoy, sugiriendo que había estado recientemente en forma de combate. Los Kellich han solicitado conversaciones de paz, anunció Olivia sin preámbulos. Samantha se enderezó. Eso es inesperado. Han estado perdiendo terreno, pero todavía controlan la mayor parte de su territorio. Temen lo que viene después, dijo Olivia, tomando asiento frente a Samantha. Recuerdan historias de lo que sucedió la última vez que se enfrentaron al poder total de los despiertos. ¿Y qué sucedió?, preguntó Alan audazmente. La expresión de Olivia se volvió distante. Casi los aniquilamos, junto con las otras 3 razas sirvientes que se rebelaron. No fue nuestro momento de mayor orgullo. Las conversaciones de paz se programaron en el terreno neutral de la base de Ceres. Representantes de los gobiernos de la Tierra asistirían, pero todos sabían que las verdaderas negociaciones serían entre los precursores y los Kellich. Los humanos modernos eran espectadores en un conflicto entre poderes antiguos. El capitán Daniel Hayes, ahora al mando del acorazado Defiance mejorado por los precursores, recibió noticias diferentes ese mismo día. Su nave había estado patrullando el sistema exterior cuando los sensores detectaron lecturas de energía inusuales desde el cinturón de Kuiper. No es un fenómeno natural, informó su oficial de ciencias, la teniente Kate Ward. La firma de energía coincide con la tecnología Kellich, pero es masiva, mucho más grande que cualquier cosa que hayamos encontrado hasta ahora. Hayes estudió las lecturas y luego contactó a Nathaniel, quien había comenzado a trabajar estrechamente con la tripulación del Defiance. Cuando el precursor llegó al puente y vio los datos, su expresión normalmente tranquila cambió. Necesitamos investigar esto de inmediato, dijo Nathaniel, su voz tensa. Este patrón de energía es consistente con un dispositivo de manipulación estelar. En español llano, pidió Hayes. Un arma que puede desencadenar una supernova, respondió Nathaniel. Si no pueden derrotarnos directamente, pueden intentar destruir su sol. El Defiance cambió de rumbo, dirigiéndose hacia la distante firma de energía. Mientras viajaban,
Nathaniel explicó que tales armas habían sido teóricas incluso en el apogeo de la civilización precursora. La idea de que los Kellich hubieran desarrollado una era preocupante. Eliminamos ciertos conocimientos de sus ancestros cuando creamos a los humanos modernos, le dijo Nathaniel a Hayes mientras estaban en la cubierta de observación. La capacidad de construir destructores de planetas, aniquiladores de estrellas, armas demasiado poderosas para que cualquier especie las maneje responsablemente. ¿Incluidos ustedes mismos?, preguntó Hayes. Nathaniel asintió lentamente. Especialmente nosotros. Luchamos una guerra civil una vez, cerca del final de nuestro reinado. 3 sistemas estelares fueron destruidos. Billones murieron. Fue entonces cuando muchos de nosotros decidimos dormir, para retirarnos de un universo que ya habíamos dañado demasiado. A medida que el Defiance se acercaba a la fuente de las lecturas de energía, encontraron una enorme construcción Kellich. Un dispositivo en forma de anillo de casi 1000 kilómetros de diámetro flotaba en la oscuridad del sistema exterior con cientos de naves a su alrededor. No está completo, observó Nathaniel, estudiando los escaneos. Pero pronto lo estará. Tenemos quizás 2 días antes de que puedan activarlo. Hayes reunió a sus oficiales. Opciones. Estamos en desventaja numérica, señaló su oficial táctico. Hay al menos 300 naves Kellich protegiendo esa cosa. Los ojos de Nathaniel habían comenzado a brillar con esa inquietante luz azul. He pedido refuerzos, pero no llegarán a tiempo. Necesitamos atacar ahora con lo que tenemos. ¿Qué es una nave contra 300? Dijo Hayes. Una nave y yo, corrigió Nathaniel. El plan era simple y desesperado. El Defiance lanzaría un ataque directo, atrayendo la atención de la flota Kellich. Mientras estuvieran distraídos, Nathaniel y un pequeño equipo se acercarían a la superarma usando una lanzadera sigilosa y colocarían cargas cuánticas en puntos clave. Mientras se preparaban para la misión, Hayes se encontró en la armería con Nathaniel. El precursor estaba revisando las armas con una eficiencia practicada. Sabes, dijo Hayes, en todos estos meses, nunca te he visto luchar. No personalmente. A los otros sí, pero a ti no. Nathaniel hizo una pausa. Hay una razón para eso, capitán. Los 5 que despertamos primero fuimos elegidos porque teníamos el mayor control. Los otros pueden mantener su apariencia humana con concentración. Pero cuando abrazo completamente mi forma de combate, no puedo. ¿Qué significa eso? Nathaniel miró a Hayes, sus ojos ahora brillando tan intensamente que proyectaban sombras. Significa que estoy a punto de mostrarles a los Kellich porque sus ancestros me llamaban el Devastador. Porque los planetas se rendían ante la mención de mi nombre. Porque incluso nuestra propia gente a veces me temía. La batalla comenzó exactamente como estaba planeado. El Defiance atacó a la flota Kellich, sus armas mejoradas destrozando varias naves enemigas antes de que pudieran responder. La distracción funcionó. La mayoría de las naves Kellich se movieron para enfrentarse a la nave humana, dejando la superarma menos defendida. La lanzadera de Nathaniel se deslizó a través del caos, acercándose a la masiva estructura anular. El pequeño equipo de 4 precursores y 2 ingenieros humanos aterrizó en la superficie exterior. Tenían 30 minutos para colocar las cargas antes de que los Kellich los detectaran. A los 20 minutos, todo salió mal. Las alarmas sonaron por toda la estructura. Las fuerzas de seguridad Kellich convergieron en su posición. Nos encontraron demasiado pronto, informó uno de los ingenieros humanos, Jack Rivera, a Hayes a través de su enlace cuántico. Hemos colocado la mayoría de las cargas, pero estamos aislados de la última sección. Entonces la voz de Jack cambió, volviéndose tensa de asombro y miedo. Señor, Nathaniel está cambiando. Nunca he visto nada igual. La transmisión se cortó. En el Defiance, luchando por su vida contra docenas de naves de guerra Kellich, Hayes solo podía esperar y tener esperanza. Pasaron 15 minutos sin noticias del equipo. Luego 20. Los escudos del Defiance estaban fallando. No podían aguantar mucho más. De repente, una serie de explosiones florecieron en la superficie de la superarma.
No solo en los puntos planeados, sino en todas partes, como si algo estuviera destrozando la estructura desde dentro. «Capitán», gritó su oficial de sensores. «Estoy detectando solo una señal de vida de nuestro equipo. Se está moviendo a una velocidad imposible a través de la estructura». Antes de que Hayes pudiera responder, toda la superarma comenzó a desmoronarse. Las naves Kellich a su alrededor se dispersaron en desorden. Luego, el enlace cuántico se reactivó, llevando la voz de Jack una vez más. «Capitán, estamos vivos. 4 de nosotros al menos. Nathaniel nos sacó antes de». Hizo una pausa. «Señor, lo vi. Lo que realmente es. Ahora entiendo por qué los pueblos antiguos los adoraban como dioses». La lanzadera apareció en los sensores, corriendo de regreso hacia el Defiance mientras la superarma colapsaba detrás de ella. Hayes ordenó a todas las armas que les despejaran el camino a través de las naves Kellich restantes. Cuando Nathaniel finalmente regresó al Defiance, había vuelto a su forma humana. Pero Hayes vio algo diferente en los ojos de la tripulación cuando miraban al precursor ahora. No solo respeto o miedo, sino comprensión. Habían vislumbrado lo que estos seres realmente eran debajo de su apariencia humana. Y mientras llegaban informes de que los Kellich habían aceptado repentinamente todos los términos de las conversaciones de paz, Hayes se preguntó si la humanidad estaba lista para los dioses que habían despertado. El almirante Kate Bennett estaba en el centro de la cámara del Consejo de la Alianza Terrestre Unida. Grandes ventanales mostraban el horizonte reconstruido de Nueva Ginebra, donde la arquitectura precursora ahora se mezclaba con diseños humanos. Había pasado un año desde la destrucción de la superarma Kellich y 6 meses desde la firma del Tratado de Paz. Los precursores sabían de los Kellich durante siglos, explicó Bennett a los representantes reunidos. Monitorizaron su desarrollo desde la estasis usando sistemas automatizados. Podrían haber despertado en cualquier momento, pero eligieron esperar. ¿Esperar a qué?, preguntó la consejera Patricia Lynn. «A que nos desarrolláramos por nuestra cuenta», respondió Bennett. «Sus registros muestran que solo interfirieron 2 veces en la historia humana. Una para desviar el impacto de un asteroide hace 10.000 años y otra para neutralizar la radiación de una llamarada solar en 1859. Por lo demás, nos dejaron crecer de forma independiente». La cámara del consejo zumbó con conversaciones en voz baja. Durante meses, los humanos habían debatido qué pasaría ahora que la guerra había terminado. 2 millones de precursores caminaban entre ellos. Seres con poderes divinos que veían la Tierra como su creación. Muchos temían que tomaran el control. Benévolos quizás, pero gobernantes al fin y al cabo. Y ahora, presionó la consejera Lynn. ¿Cuáles son sus intenciones? Bennett miró hacia el fondo de la sala, donde Nathaniel estaba de pie observando en silencio. Quizás deberían hablar por sí mismos. Nathaniel avanzó, sus movimientos fluidos y precisos como siempre. La sala quedó en silencio. Todos los humanos allí habían visto imágenes de lo que los precursores podían hacer en la batalla. Todos conocían las historias. Los Kellich han hecho una demanda inusual durante nuestras negociaciones finales, comenzó Nathaniel, su voz resonando fácilmente por la cámara. Pidieron que todos los precursores regresaran a la estasis como condición para una paz duradera. Murmullos de sorpresa llenaron la sala. Bennett no se esperaba esto. ¿Y su respuesta?, preguntó. Nos inclinamos a aceptar, dijo Nathaniel simplemente. Con nuestras propias condiciones. La Tierra mantendrá la custodia de la instalación de estasis, y las antiguas razas sirvientes reconocerán la independencia humana. Más susurros se extendieron por la cámara. Era el resultado que pocos habían predicho, que los dioses de la guerra elegirían volver a dormir. Más tarde ese día, en los jardines del complejo de Nueva Ginebra, la capitana Allison Wright encontró a Nathaniel mirando las montañas. Después de un año sirviendo como enlace entre el ejército de la Tierra y los precursores, había sido ascendida y se le había dado el mando del Pathfinder, ahora reconstruido con tecnología precursora. ¿Es cierto?, preguntó sin preámbulos. ¿Van a volver a dormir todos? Nathaniel asintió. La mayoría de nosotros.
Algunos han elegido un camino diferente. ¿Por qué? Allison había trabajado junto a estos seres durante un año. Había visto su poder, su conocimiento. Podrían gobernar la galaxia si quisieran. Lo hicimos una vez, respondió Nathaniel. No terminó bien para nadie. Caminaron por el jardín en silencio durante unos momentos. Las flores de primavera florecían a su alrededor, su aroma llenando el aire. Hay algo que necesito mostrarte, dijo finalmente Nathaniel. Algo que pocos humanos han visto. La llevó a un pequeño transporte y viajaron a la antigua estación donde todo había comenzado. Mucho había cambiado allí. Las cámaras de estasis estaban siendo preparadas de nuevo, pero en una nueva sección, Nathaniel le mostró un laboratorio diferente a cualquiera que Allison hubiera visto antes. Cientos de precursores trabajaban allí, sus cuerpos parcialmente transformados en sus formas de combate, su piel brillando con una luz sutil. En el centro estaba Olivia, dirigiendo el trabajo. ¿Qué es esto?, preguntó Allison. Una elección, respondió Olivia, acercándose para unirse a ellos. Algunos de nosotros no deseamos volver a dormir. Pero tampoco deseamos permanecer como somos, diferentes, separados de los humanos modernos. Señaló el complejo equipamiento. Este proceso nos transformará gradualmente. Nuestras habilidades mejoradas se desvanecerán. Nuestra estructura genética se simplificará. En 3 generaciones, nuestros descendientes serán indistinguibles de los humanos modernos. Allison lo entendió de repente. Están eligiendo volverse como nosotros. Sí, confirmó Nathaniel. Unos 500 de nosotros hemos tomado esta decisión. El resto volverá a la estasis. ¿Pero por qué? Allison luchaba por comprender. ¿Por qué renunciar a lo que son? Los ojos de Nathaniel, esos ojos anormalmente azules, se encontraron directamente con los de ella. Somos guerra, Allison. Es para lo que fuimos diseñados por aquellos que vinieron antes que nosotros. Destruimos a nuestros creadores cuando perdieron el control sobre nosotros, luego construimos un imperio sobre huesos. Miró alrededor del laboratorio donde guerreros inmortales estaban eligiendo la mortalidad. Pero en ustedes, nuestros descendientes modificados, creamos algo único. Seres que podían elegir la paz primero, pero aún así defenderse cuando fuera necesario. Olivia sonrió amablemente. Queremos ver lo que construirán sin nuestra interferencia, sin nuestras sombras cerniéndose sobre ustedes. 2 semanas después, Allison estaba en la cubierta de observación de lo que los gobiernos de la Tierra ahora llamaban Punto Centinela, la antigua estación donde todo comenzó. A su lado, el capitán Daniel Hayes observaba cómo los sistemas de estasis se activaban uno por uno. En el nivel inferior, Nathaniel y la mayoría de los guerreros despiertos se preparaban para entrar en animación suspendida una vez más. Sus formas de combate se habían desvanecido, dejándolos con un aspecto casi humano de nuevo. ¿Crees que alguna vez necesitaremos despertarlos de nuevo?, preguntó Hayes en voz baja. Allison consideró la pregunta. La paz con los Kellich parecía estable, pero la galaxia era vasta y en gran parte inexplorada. Quien sabía que otras amenazas podrían surgir en el futuro. Espero que no, respondió honestamente. Pero si lo hacemos, los dioses de la guerra estarán esperando, terminó Hayes. Y que el cielo ayude a quien los haya hecho enojar. En otras partes del sistema solar, los 500 precursores que habían elegido permanecer despiertos ya estaban comenzando sus nuevas vidas. Algunos habían establecido una colonia en Europa, decididos a forjar su propio camino, separados tanto de sus parientes durmientes como de la Tierra. Otros se habían unido a asentamientos humanos, comenzando el largo proceso de integración. Y mucho más allá del borde del espacio explorado, un pequeño grupo liderado por Ilaiche había partido en naves de diseño antiguo. Su misión era autoimpuesta, hacer guardia en las fronteras, vigilando las amenazas que los antiguos registros sugerían que podrían regresar algún día. La doctora Samantha Reeves dio los toques finales al registro oficial del acuerdo precursor, como se le llamaba ahora. Sus palabras serían estudiadas por generaciones futuras que nunca habían visto a los dioses de la guerra en todo su poder. Duermen de nuevo, escribió, no porque deban,
sino porque eligen dar a la humanidad espacio para crecer. Sueñan con un futuro donde sus hijos hayan construido algo mejor que un imperio de guerra, quizás incluso algo digno de despertar. En la Tierra, en ciudades, pueblos y aldeas de todo el planeta, los humanos miraban el cielo nocturno con una nueva comprensión. Las estrellas siempre habían guardado misterio, pero ahora sabían que entre esos distantes puntos de luz, sus ancestros habían construido maravillas y terrores a partes iguales. Y si algún día nuevas amenazas emergían de la oscuridad entre mundos, la humanidad no estaría sola. En las profundidades del punto Centinela, rodeados de poderosos sistemas de guardianes, dormían 2 millones de dioses de la guerra. Eran la última defensa de la humanidad, sus armas definitivas, sus terribles ángeles guardianes. Eran los dioses de la guerra. Y habían elegido la paz. La enorme nave alienígena colgaba en la órbita de la Tierra como una lágrima de plata congelada en el tiempo. El capitán Elaine Winters estaba en la cubierta de observación del USS Defender, la primera nave diplomática construida específicamente por la humanidad. Tenía las palmas sudorosas a pesar del ambiente climatizado. «Son más grandes de lo que esperábamos», dijo en voz baja. La doctora Olivia Martínez asintió a su lado, sus ojos oscuros fijos en la nave alienígena. 23 especies en su coalición según su transmisión, y estamos a punto de conocerlas a todas. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino desde que llegó la primera señal desde el espacio profundo. Una invitación, o eso parecía, de algo que se hacía llamar la Coalición Galáctica. La humanidad había soñado con este momento durante siglos, y ahora el capitán Winters y la doctora Martínez eran la punta de lanza. «Transmisión entrante», dijo el oficial de comunicaciones. «Están listos para que atraquemos». Y Elaine se volvió hacia su tripulación. «Recuerden su entrenamiento. Sean respetuosos, pero representen a la Tierra con orgullo. Nos hemos ganado nuestro lugar entre las estrellas». La secuencia de atraque transcurrió sin problemas. Demasiado smoothly, pensó Elaine. La tecnología alienígena guió su nave con una precisión que hacía que el mejor sistema de la Tierra pareciera torpe. Mientras la esclusa de aire se presurizaba, la doctora Martínez revisó su dispositivo traductor una vez más. «¿Lista?», preguntó. «Más que nunca», respondió Elaine con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La puerta se deslizó para revelar a 3 seres diferentes a todo lo que los ojos humanos habían visto antes. La figura central medía casi 2,10 metros de altura, con una piel azulada que parecía brillar a la luz. Tenía 4 brazos y ojos que parpadeaban de lado. «Bienvenidos», dijo el traductor, convirtiendo sus clics y silbidos. «Soy el embajador Tilnax de la Coalición Galáctica. Nos complace dar la bienvenida a la Tierra a la gran comunidad de pueblos espaciales». Elaine dio un paso adelante e hizo una leve reverencia. «En nombre de la Tierra, le agradecemos esta oportunidad histórica. Soy el capitán Elaine Winters, y esta es nuestra principal asesora diplomática, la doctora Olivia Martínez». Los ojos del alienígena parpadearon de lado de nuevo. «Qué pintoresco. Aún usan rangos militares para liderar sus misiones diplomáticas». Elaine sintió que su sonrisa se tensaba. «Nuestra nave requiere un capitán, embajador. Fui elegido tanto por mi experiencia de mando como diplomática». Por supuesto», el alienígena agitó 2 de sus manos con desdén. «Por favor, síganos al área de recepción. Los otros representantes están ansiosos por conocer a los delegados de la Tierra». Mientras caminaban por la enorme nave, Olivia se acercó a Elaine. «¿Notaste ese tono? ¿Pintoresco?» «Lo noté», susurró él. «Mantente alerta». El área de recepción era una cúpula masiva llena de varios alienígenas. Algunos parecían casi humanos, mientras que otros desafiaban toda descripción. Globos de luz flotantes cambiaban de color lentamente, bañando la sala en tonos cambiantes. Un pequeño ser verdoso se les acercó, moviéndose sobre lo que parecían tentáculos. «Humanos, por fin. He estudiado sus transmisiones. Un camino de desarrollo primitivo tan interesante». La doctora
Martínez sonrió cortésmente. Preferimos, en desarrollo, a primitivo, pero gracias por su interés en nuestra cultura. Sí, semántica, respondió el alienígena. Díganme, ¿han logrado extender ya sus breves vidas? 70 órbitas alrededor de su estrella apenas parece tiempo suficiente para aprender algo útil. Antes de que Olivia pudiera responder, otro alienígena se les unió. Este tenía la piel pálida, casi translúcida, y 3 ojos dispuestos en un triángulo. No le hagan caso a Groutok. No todos vemos a las especies más jóvenes como curiosidades. Extendió lo que parecía ser una mano. Soy Vexaloren, delegado científico. Y Laiche estrechó el apéndice ofrecido, notando su agarre fresco y firme. Gracias por la bienvenida. Estamos ansiosos por aprender de la coalición. Y nosotros de ustedes, dijo Vexaloren. La Tierra ocupa una posición estratégica muy interesante. Su sistema solar tiene abundantes recursos que beneficiarían a muchos en nuestra alianza. Olivia captó la ligera vacilación. Esperamos con interés negociaciones comerciales justas una vez que se establezcan relaciones formales. ¿Comercio? Oh, sí, comercio, los 3 ojos de Vexaloren parpadearon en secuencia. Ciertamente. Durante la recepción, Laiche y Olivia fueron presentados a docenas de especies diferentes. Cada interacción dejaba a Laiche sintiéndose un poco más incómodo. Los alienígenas eran educados, incluso amigables, pero algo se sentía mal. Estaban siendo estudiados, evaluados. Durante un momento de relativa calma, el embajador Tilnax se acercó con un alienígena alto y delgado con piel como obsidiana pulida. Capitán Winters, permítame presentarle al alto comandante Sval, enlace militar del Consejo de la Coalición. El alienígena de piel negra asintió secamente. Su especie ha alcanzado el vuelo espacial con bastante rapidez. La mayoría tarda otros 1000 años después de descubrir la energía atómica. Somos aprendices motivados, dijo Laiche. Y hemos tenido nuestra parte de desafíos que impulsaron nuestro desarrollo. Ciertamente. Sus guerras mundiales son un interesante estudio histórico. Tanta eficiencia en eliminarse entre ustedes. El rostro del alienígena era ilegible. Sin embargo, sobrevivieron. Hicimos más que sobrevivir. Intervino Olivia. Aprendimos de nuestros errores. ¿Lo hicieron?, preguntó Sval. Fascinante afirmación. A medida que continuaba la recepción, Olivia se encontró hablando con un alienígena más pequeño que se presentó como antropólogo cultural. La conversación fue agradable hasta que el alienígena hizo una pregunta inesperada. Su velocidad de procesamiento neuronal. ¿Es típica de su especie o están mejorados? Olivia parpadeó sorprendida. No estoy mejorada. ¿Por qué lo pregunta? Responde tan rápido. La mayoría de las especies se toman un tiempo para procesar nueva información antes de responder. Antes de que pudiera pedir una aclaración, el alienígena fue llamado. Más tarde, mientras los llevaban a los aposentos preparados para ellos en la nave alienígena, Laiche apartó a Olivia. Algo no está bien, susurró. ¿Oíste la forma en que siguen refiriéndose a los recursos de la Tierra? Olivia asintió. Y parecen obsesionados con lo rápido que pensamos y hablamos. Uno de ellos me preguntó si estaba mejorada porque no hice una pausa lo suficientemente larga entre oraciones. Mantente alerta. Voy a ver si puedo. Laiche se detuvo cuando un pequeño alienígena de servicio se les acercó con refrescos. Después de que se fue, continuaron hacia sus habitaciones asignadas. Los alojamientos eran lujosos, aunque de proporciones un poco extrañas. Duerma bien, doctora Martínez, dijo Laiche formalmente, consciente de que probablemente estaban siendo monitoreados. Usted también, capitán. Dentro de su habitación, Laiche buscó cuidadosamente dispositivos de vigilancia, pero no encontró nada que pudiera identificar como tal. La tecnología alienígena era demasiado desconocida. Se tumbó en la cama demasiado blanda, mirando al techo. Su dispositivo de comunicación vibró suavemente. Un mensaje del secretario general de la Tierra.
Primeras impresiones. Ilaiche eligió sus palabras con cuidado. Anfitriones amigables, muy interesados en nuestros recursos y posición estratégica. Recomiendo precaución en las negociaciones. Estaba a punto de intentar dormir cuando escuchó voces en el pasillo fuera de su habitación. Pegando la oreja a la puerta, apenas pudo distinguir al embajador Tilnax hablando con alguien. Primitivos, pero la ubicación es perfecta. Una segunda voz respondió. Sus tiempos de reacción son preocupantes, mucho más rápidos de lo proyectado. La cronología de la extracción podría necesitar ajustes. No tienen idea de lo que se avecina. Su tecnología apenas es digna del espacio. No los subestimes. ¿Recuerdas a los Centauri? Los Centauri eran diferentes. Estos humanos son ingenuos. Realmente creen que los estamos invitando a unirse como iguales. Las voces se desvanecieron mientras los hablantes se alejaban por el pasillo. Ilaiche se apartó de la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Extracción, no iguales. Las palabras resonaron en su mente mientras la verdad se hacía clara. Esto no era una misión diplomática. Era un reconocimiento para una invasión. Necesitaba advertir a la Tierra de inmediato. El teniente Noah Griffin se movía silenciosamente por los pasillos tenuemente iluminados de la nave alienígena. Su ojo cibernético, oculto bajo una prótesis de aspecto natural, buscaba medidas de seguridad invisibles para la vista humana normal. La inteligencia de la Tierra había insistido en colocar al menos un operativo en la misión diplomática. Y ahora Ilaiche se alegraba de que lo hubieran hecho. Me estoy acercando al centro de datos central, susurró Noah en su comunicador subvocal. ¿Algún cambio en los patrones de patrulla alienígena? Negativo. La voz de Ilaiche llegó a través del diminuto auricular. Tienes 6 minutos antes de la próxima ronda de seguridad. De vuelta en la Tierra, la senadora Patricia Coleman estaba sentada en el centro de comando subterráneo bajo Washington, D.C., observando la misión a través de la transmisión de la cámara oculta de Noah. A su alrededor, oficiales militares y funcionarios gubernamentales monitorizaban las comunicaciones del USS Defender. No me gusta esto, dijo a la sala. El informe del capitán Winters sobre haber escuchado sus planes de extracción confirma nuestros peores temores. El general Alan Wright asintió sombríamente. La advertencia de la colonia Epsilon tiene más sentido ahora. Afirmaron que la coalición se les acercó de la misma manera hace 3 años. Amistosos al principio, luego despojaron su planeta de recursos en meses. En la nave alienígena, Noah llegó a lo que parecía ser una terminal de datos. Conectó un pequeño dispositivo a su superficie, y complejos símbolos alienígenas comenzaron a inundar la pantalla de su ojo cibernético. Estoy dentro, susurró, descargando su base de datos ahora. El corazón de Noah se aceleró mientras imágenes y texto se desplazaban rápidamente por su visión. La mayor parte era ininteligible, pero el software de traducción incrustado en su implante cibernético comenzó a convertir frases clave. Capitán, estoy viendo evaluaciones tácticas de las defensas de la Tierra. Nos han estado escaneando extensamente. Noah hizo una pausa mientras aparecía nueva información. Hay algo más. Informes sobre la velocidad de procesamiento neuronal humano en comparación con otras especies. Parecen preocupados. Elabora, dijo Ilaiche en voz baja desde sus aposentos. Según sus estudios, los humanos piensan y reaccionan casi el doble de rápido que la especie promedio de la coalición. Lo llaman una anomalía evolutiva que nos hace potencialmente peligrosos. En su habitación, la doctora Martínez estaba llevando a cabo su propia investigación. Como xenobióloga, se le había concedido acceso a la base de datos biológica de la coalición con fines de intercambio cultural. Lo que encontró la perturbó profundamente. Capitán, dijo en su comunicador. La coalición ha esclavizado o absorbido al menos a otras 6 civilizaciones en desarrollo en el último siglo. Clasifican a las especies en categorías: socios, protectorados o recursos. Déjame adivinar dónde caemos nosotros, respondió Ilaiche amargamente. Recursos, confirmó Olivia. Pero hay algo extraño.
Han marcado a la humanidad para observación especial debido a nuestra arquitectura neuronal. En el puente del Defender, el oficial de comunicaciones Ryan Foster interceptó una transmisión de la nave alienígena a la flota de la coalición que se escondía más allá de Neptuno. Señor, se están comunicando con refuerzos. Solo puedo decodificar partes, pero están solicitando algo llamado protocolos de supresión y equipo de recolección. El rostro de Ilaiche se endureció. Envíen un mensaje a la Tierra. La operación Ojo Vigilante está ahora en efecto. De vuelta en la Tierra, la senadora Coleman recibió el mensaje codificado. Sin dudarlo, se volvió hacia el general Wright. Active la red de defensa planetaria. Toda. Señora, los alienígenas detectarán el aumento de energía, advirtió un asesor. Bien, respondió Coleman. Es hora de que sepan que no somos tan indefensos como creen. En la nave de la coalición, la jefa de seguridad Soxa estaba revisando las grabaciones de los delegados humanos. Algo en ellos hacía que sus escamas picaran de inquietud. Se movían demasiado rápido, respondían demasiado rápido. La mayoría de las especies nuevas se sentían abrumadas al conocer a la coalición, pero estos humanos parecían estar analizándolo todo. Sakabara se acercó al embajador Tileax en sus aposentos privados. Los humanos se están comportando de manera extraña, informó. Sus respuestas neuronales son más rápidas de lo que nuestro perfil sugería. La que se llama Martínez hizo preguntas sobre nuestros sistemas de propulsión que sugieren un conocimiento avanzado. Tielnax desestimó sus preocupaciones con un gesto de sus brazos superiores. Son animales inteligentes, nada más. Su planeta es rico en minerales que necesitamos. El Consejo ya ha aprobado el plan de extracción, y si se resisten, sus armas son primitivas. Sus naves más avanzadas no serían rival ni para nuestras naves exploradoras. Mientras hablaban, las alarmas sonaron repentinamente en toda la nave. Soxbara corrió a una consola cercana. Aumento de energía detectado desde la Tierra. Están activando algún tipo de sistema de defensa planetaria. Los ojos de Tileax se abrieron de par en par. Imposible. Nuestra inteligencia indicaba que no tenían nada más allá de plataformas orbitales básicas. En la Tierra, enormes instalaciones ocultas cobraron vida. En desiertos, bajo los océanos y enclavadas en cadenas montañosas. Sistemas de armas que habían sido desarrollados en secreto durante décadas se encendieron. La Tierra se había estado preparando para esta posibilidad desde que se detectaron las primeras señales de radio del espacio. El teniente Griffin, todavía en el centro de datos, vio cómo los sistemas de la nave entraban en alerta máxima. Rápidamente descargó el resto de los archivos y se preparó para retirarse. Capitán, mi tapadera está a punto de ser descubierta. Necesita sacar a la doctora Martínez y volver al Defender inmediatamente. Ilaiche ya estaba en movimiento. Nos vemos en el puerto de Atraque 3. Inoa, trae todo lo que encontraste. En los aposentos diplomáticos, Ilaiche llamó urgentemente a la puerta de Olivia. Cuando ella abrió, él habló en voz baja pero firme. Nos vamos ahora. Ella asintió, ya con su equipaje. Lo esperaba. ¿Detectaron la activación de nuestra red de defensa? Sí, y tenemos que irnos antes de que decidan hacernos sus invitados permanentes. Mientras se apresuraban hacia el puerto de Atraque, doblaron una esquina y se encontraron cara a cara con Sach Sabara y dos guardias. ¿Se van tan pronto, Capitán Winters?, preguntó la jefa de seguridad alienígena, su mano flotando cerca de lo que parecía ser un arma. Ilaiche se enderezó. Hemos recibido órdenes de regresar a la Tierra para consultas. El repentino cambio de su nave a estado de alerta preocupa a nuestro gobierno. Los ojos de Soxbara se entrecerraron. Una curiosa coincidencia, ya que su planeta acaba de activar armas que se nos dijo que no existían. Quizás ha habido un malentendido. Intervino Olivia con suavidad. La Tierra realiza simulacros de defensa regularmente. Deberíamos haberles informado antes. La tensión en el pasillo era tan densa que se podía cortar. Soxbarus los estudió por un largo momento. Sus rasgos alienígenas, ilegibles.
Pueden volver a su nave, dijo finalmente. El embajador Tilnax se pondrá en contacto con sus líderes directamente para una aclaración. Mientras se alejaban, Olivia susurró. Ella sabe. Sí, respondió Ilaiche en voz baja. Pero es lo suficientemente inteligente como para querer más información antes de hacer un movimiento. En el puerto de atraque, encontraron a Noah esperando, su rostro tenso. Juntos abordaron el Defender e inmediatamente comenzaron los procedimientos de desatraque. Sáquennos de aquí. Velocidad máxima segura, ordenó Ilaiche al llegar al puente. Mientras la nave terrestre se alejaba de la masiva nave alienígena, las comunicaciones sonaron. Transmisión entrante del embajador Tilnax, informó Ryan. En la pantalla, apareció el rostro del embajador, su anterior comportamiento amistoso reemplazado por un cálculo frío. Capitán Winters, esta partida apresurada parece provocadora. Quizás debería quedarse como nuestro invitado mientras aclaramos este malentendido con sus líderes. Ilaiche se encontró con la mirada del alienígena con firmeza. Gracias por su hospitalidad, embajador, pero tenemos nuestras órdenes. Esperamos continuar nuestras discusiones una vez que hayamos consultado con el liderazgo de la Tierra. Por supuesto, respondió Tilnax con una fina sonrisa. Tenga en cuenta que nuestra flota se acercará a la Tierra para facilitar mejores comunicaciones, puramente como un gesto de amistad. La transmisión terminó y Ilaiche se volvió hacia su tripulación. Van a seguirnos. Envíen todo lo que el teniente Griffin descargó a la Tierra de inmediato y prepárense para maniobras de emergencia si intentan detenernos. Crank. El Defender aceleró hacia la Tierra. Noah conectó su dispositivo de datos a los sistemas de la nave. Capitán, necesita ver esto, dijo urgentemente. Encontré sus planes de invasión. No solo van tras los recursos. Quieren usar a los humanos como mano de obra. Nuestro procesamiento neuronal más rápido nos hace ideales para ciertas tareas. La mandíbula de Ilaiche se tensó. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue su flota? 3 días como máximo, respondió Noah. Entonces tenemos 3 días para preparar a la Tierra para una pelea, dijo Ilaiche sombríamente. Y para mostrarles a estos forasteros exactamente por qué no deberían subestimar la velocidad de la humanidad. La almirante Victoria Hayes estaba en el Comando de Defensa Central de la Tierra, sus ojos fijos en la pantalla masiva que mostraba la flota de la coalición que se acercaba. Habían pasado 2 días desde que el USS Defender regresó con sus alarmantes noticias. Ahora 27 naves alienígenas se estaban posicionando alrededor de la órbita de la Tierra. Ya ni siquiera intentan ocultar su número, dijo a la sala de oficiales militares y funcionarios gubernamentales. Quieren que nos sintamos abrumados. La senadora Coleman asintió sombríamente. El equipo del capitán Winters entregó inteligencia crucial. Al menos ahora sabemos a qué nos enfrentamos. En una pantalla diferente, científicos e ingenieros trabajaban frenéticamente para analizar los datos de la tecnología alienígena que el teniente Griffin había robado. Entre ellos se encontraba Daniel Carter, un programador civil que había sido reclutado por su habilidad excepcional para descifrar códigos complejos. Almirante, gritó Daniel, su voz tensa de emoción. Encontré algo en los dispositivos de comunicación que nos dieron. Hay programación de vigilancia oculta incrustada en el software de traducción. Victoria se acercó a su estación de trabajo. Puedes desactivarlo sin alertarlos. Daniel sonrió ligeramente. Mejor. Puedo alimentarlo con información falsa mientras lo uso para espiar sus comunicaciones. Al otro lado de la sala, el capitán Winters, la doctora Martínez estaban informando a los jefes de Estado Mayor sobre la biología y tácticas de la coalición. Su procesamiento neuronal es significativamente más lento que el nuestro, explicó Olivia. Lo que nosotros percibimos como una velocidad de conversación normal, ellos lo experimentan como inusualmente rápido. Esto nos da una ventaja en el tiempo de reacción, pero su tecnología es muy superior. Ilaiche añadió, sus sistemas de armas, escudos y propulsión superan a los nuestros en al menos un siglo. La almirante Hayes se unió a ellos. Entonces no lucharemos en sus términos.
Nos hemos estado preparando para esta posibilidad durante décadas. Es hora de activar el proyecto Parpadeo. En el espacio, la flota de la coalición se acomodó en formación. En la nave de mando, el gran comandante Krell había llegado para supervisar personalmente lo que esperaba que fuera una rápida subyugación de la Tierra. El masivo alienígena reptiliano se alzaba sobre el embajador Tilnax. Su enfoque diplomático ha fallado, dijo Krell fríamente. Los humanos conocen nuestras intenciones ahora. Debemos pasar a la acción directa. Siguen siendo primitivos, argumentó Telak. Sus naves carecen de escudos cuánticos. Sus armas se basan en proyectiles crudos y explosivos químicos. El rostro escamado de Krell permaneció impasible. Sin embargo, lograron ocultar un sistema de defensa planetaria. Según nuestros escaneos, y los informes de su jefe de seguridad, su velocidad neuronal les da ventajas tácticas. No los subestimaré. ¿Qué propone?, preguntó Tilnax. Una demostración de poder seguida de términos de rendición. Si se resisten, comenzamos la extracción de recursos de todos modos, con o sin su cooperación. De vuelta en la Tierra, Daniel Carter trabajó su tercera noche consecutiva, impulsado por el café y la determinación. Sus pantallas mostraban código alienígena que gradualmente estaba descifrando. Esto no puede ser correcto, murmuró, verificando 2 veces sus hallazgos. Tomó su teléfono y llamó directamente a la almirante Hayes. Almirante, encontré algo crítico. Los escudos cuánticos de la coalición. No son tan avanzados como parecen. Tienen un patrón de ciclo, una fracción de segundo en la que son vulnerables. Victoria llegó a su laboratorio en minutos. Explica. Daniel señaló sus simulaciones. Su tecnología de escudos utiliza un enfoque por fases, ciclando entre diferentes estados de energía. Hay un intervalo de aproximadamente 0.3 segundos entre ciclos. No es mucho tiempo, pero suficiente si sabes exactamente cuándo va a ocurrir. Terminó Victoria su pensamiento. ¿Puedes predecir el ciclo? Daniel asintió. Con los datos que tenemos, sí. Cada nave tiene un patrón ligeramente diferente, pero todas siguen el mismo algoritmo básico. Esto lo cambia todo, dijo Victoria, ya buscando su teléfono seguro. Lleva esta información a desarrollo de armas de inmediato. En órbita, la flota de la coalición comenzó su exhibición de intimidación. Sus enormes naves se dispusieron en un patrón visible desde la superficie de la Tierra, con los motores brillando ominosamente. El gran comandante Krell abrió comunicaciones con los líderes de la Tierra. Pueblo de la Tierra, su voz traducida resonó en los canales de emergencia de todo el mundo. Su planeta ha sido seleccionado para su incorporación a la coalición galáctica. Sus recursos servirán a la comunidad galáctica mayor, y su gente será reubicada según sea necesario. La resistencia es tanto fútil como innecesaria. Acepten su lugar, y su transición será pacífica. En el centro de comando de defensa, la senadora Coleman se paró frente a la pantalla de comunicación, su rostro resuelto. Gran comandante, apreciamos su oferta, pero la Tierra no está interesada en el tipo de relación que propone. Preferimos mantener nuestra independencia. Los rasgos alienígenas de Krell se tensaron. La independencia no es una opción que se ofrezca. Tienen 24 de sus horas para reconsiderar. Después de eso, comenzaremos el proceso con o sin su cooperación. Cuando la transmisión terminó, Coleman se volvió hacia la almirante Hayes. «¿Estamos listos?» «No del todo», respondió Victoria. «Necesitamos más tiempo para implementar los hallazgos de Carter en nuestros sistemas de armas». «Entonces ganaremos tiempo», dijo la senadora Coleman, de la manera diplomática. Abrió una línea segura con el capitán Winters. «Y la Iche, te necesitamos de vuelta en el espacio. Toma una nave diplomática y solicita negociaciones cara a cara con Krell. Retrásalos por cualquier medio necesario». Mientras Ilaiche se preparaba para su misión, las fuerzas militares de la Tierra se movilizaron en secreto. Bases ocultas en todo el mundo activaron sistemas de armas experimentales desarrollados a partir de décadas de investigación sobre tecnología alienígena recuperada. El proyecto Parpadeo,
llamado así por su énfasis en la velocidad y la sorpresa, finalmente se estaba desplegando. La almirante Hayes revisó el plan con sus oficiales. La coalición espera que seamos lentos y predecibles. Toda su estrategia se basa en nuestra inferioridad tecnológica, pero han pasado por alto nuestra mayor ventaja, el tiempo de reacción y la adaptabilidad humanos. Señaló una pantalla que mostraba la flota de la coalición. Cuando el capitán Winter señale que las negociaciones han fracasado, lanzaremos la operación No Parpadees. Cada nave de su flota será atacada simultáneamente basándose en sus patrones específicos de ciclo de escudos. El teniente Griffin, ahora de vuelta en la Tierra, estudió la pantalla táctica. ¿Y su potencia de fuego superior? Incluso con la vulnerabilidad de los escudos, podrían abrumarnos. Ahí es donde entra esto, dijo Victoria, mostrando esquemas de un dispositivo etiquetado como impulsor de microsalto. Hemos tenido esta tecnología durante 15 años. Desarrollada a partir de tecnología alienígena recuperada, permite saltos espaciales de corto alcance. No lo suficientemente lejos para viajes interestelares, pero perfecto para maniobras de combate. Nuestras naves pueden aparecer y desaparecer más rápido de lo que sus sensores pueden rastrear. En el espacio, el capitán Winters y la doctora Martínez se acercaron a la nave de mando de la coalición en una pequeña nave diplomática. Mientras atracaban, Ilaiche envió un mensaje codificado a la Tierra. Iniciando último intento de negociación, cuenta regresiva iniciada. El gran comandante Krell los recibió con fría formalidad. Su regreso es inesperado, capitán. ¿Ha reconsiderado la Tierra su posición? Deseamos discutir alternativas, respondió Ilaiche con suavidad. La senadora Coleman cree que podemos encontrar un acuerdo mutuo que beneficie a ambos pueblos sin requerir la subyugación de la Tierra. Krell les hizo un gesto hacia una sala de conferencias. No hay nada que discutir. Su planeta servirá a la coalición. La única variable es cuánta resistencia ofrecerán antes de aceptar esta realidad. Mientras caminaban, Olivia notó un aumento de actividad entre la tripulación alienígena. «¿Sus fuerzas se están preparando para algo, comandante?», preguntó inocentemente. «Meros procedimientos estándar», respondió Krell. «Aunque debo informarles que ya hemos enviado equipos de evaluación de recursos a la superficie de su planeta. Están inspeccionando posibles sitios de extracción». Ilaiche sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo su fachada diplomática. Sutilmente activó el transmisor en su bolsillo, enviando la frase codificada de vuelta a la Tierra: «Ya han aterrizado. Autorización de combate confirmada». La almirante Hayes recibió el mensaje e inmediatamente dio la orden. «A todas las unidades, la operación No Parpadees está en marcha. Repito, No Parpadees está en marcha». En toda la Tierra, los sistemas de defensa ocultos se encendieron. En órbita, pequeñas naves sigilosas que habían sido disfrazadas de basura espacial se activaron de repente. Y en las profundidades de la sombra lunar, la flota de combate experimental de la Tierra se reveló. Impulsores de microsalto calentándose. La batalla por la Tierra estaba a punto de comenzar. La mayor Samantha Rodríguez se agazapó en las sombras del túnel de mantenimiento de la nave de mando de la coalición. Su escuadrón de élite de 6 operadores se movía silenciosamente detrás de ella, sus trajes especiales diseñados para enmascarar tanto las firmas de calor como los sonidos de movimiento. La misión era simple pero crítica: sabotear los motores y los sistemas de comunicación del buque insignia alienígena mientras la Tierra lanzaba su ofensiva principal. 30 segundos para la sincronización, susurró en su micrófono de garganta. Recuerden, muévanse solo durante los intervalos del ciclo de escudos. En toda la nave, equipos similares se habían infiltrado en otras 5 naves clave de la coalición. Habían abordado durante el atraque diplomático, ocultos dentro de contenedores de carga que los escáneres de la coalición registraron como vacíos. Otra ventaja del ingenio humano: la capacidad de engañar a la tecnología alienígena con contramedidas relativamente simples. En el puente del buque insignia, el capitán Winters y la doctora Martínez continuaron sus negociaciones con el gran comandante Krell, ganando tiempo.
Seguramente comprenderá que la reubicación forzada de miles de millones de humanos causaría un sufrimiento innecesario, argumentó Olivia con calma. Nuestra especie funciona mejor cuando se le permite la autodeterminación. Krell hizo un sonido que el traductor interpretó como exasperación. Su preocupación por la comodidad se toma en cuenta, pero es irrelevante. La coalición requiere los recursos de su planeta y las capacidades neuronales de su especie. Se adaptarán. Un oficial subalterno se acercó a Krell y le susurró algo en su idioma nativo. La postura del comandante se tensó notablemente. Capitán Winters, dijo Krell fríamente. Nuestros sensores detectan lecturas de energía inusuales desde la Tierra y la órbita lunar. Explique. Antes de que Ilaiche pudiera responder, las alarmas sonaron en toda la nave. La iluminación cambió a un brillo rojo pulsante. ¿Cuál es el significado de esto?, exigió Krell, levantándose a su altura intimidante completa. La pantalla principal de la nave se activó automáticamente, mostrando múltiples naves terrestres pequeñas apareciendo de repente cerca de las naves de la coalición. Desaparecían y reaparecían en diferentes posiciones, más rápido de lo que los sistemas de puntería alienígenas podían fijar. Múltiples naves desconocidas detectadas, gritó un oficial alienígena. Están usando alguna forma de teletransportación de corto alcance. Krell se volvió furioso hacia Ilaiche y Olivia. Esto es obra suya. Guardias, aseguren a estos humanos. Mientras el personal de seguridad alienígena se movía hacia ellos, la nave se estremeció violentamente. Las luces de emergencia parpadearon mientras la energía fluctuaba por toda la nave. En la sala de máquinas, el equipo de la Mayor Rodríguez acababa de colocar sus dispositivos explosivos precisamente donde el Dr. Morris, el especialista en armas, había indicado. Las detonaciones sincronizadas con precisión no destruirían la nave, sino que desactivarían su propulsión principal y sus sistemas de armas. Cargas colocadas, confirmó Samantha por el canal seguro. 30 segundos para la detonación, moviéndonos al punto de extracción. De vuelta en la Tierra, la almirante Hayes monitorizaba la batalla espacial desde el centro de comando. Las naves más pequeñas pero más ágiles de la Tierra ejecutaban microsaltos rapidísimos, apareciendo justo cuando los escudos de las naves de la coalición ciclaban a su fase vulnerable, disparando armas calibradas con precisión y luego desapareciendo antes de que los alienígenas pudieran devolver el fuego. Informe de estado, ordenó Victoria. La flota de la coalición está en desorden, informó su oficial táctico. Su formación se está rompiendo. Nuestros equipos de abordaje informan del sabotaje exitoso de 6 naves principales, incluida su nave de mando. Y las incursiones terrestres. Las fuerzas locales se han enfrentado a los equipos de reconocimiento alienígenas en 17 ubicaciones. Las tropas de la coalición no esperaban resistencia. Los estamos haciendo retroceder. El Dr. Benjamin Morris, el científico responsable de adaptar la tecnología alienígena a los sistemas de defensa de la Tierra, señaló una pantalla que mostraba un análisis de escudos en tiempo real. Sus naves están intentando modificar sus ciclos de escudos, pero estamos manteniendo el ritmo de los cambios. El algoritmo que Daniel descubrió nos permite predecir cada ajuste. En la nave de mando de la coalición, reinaba el caos. Ilaiche y Olivia habían sido llevados a un área de detención segura cuando las primeras explosiones sacudieron la nave. Los sistemas de energía fallaron en secciones y la gravedad artificial fluctuó salvajemente. No era exactamente así como planeaba nuestra salida, dijo Ilaiche en voz baja mientras se acurrucaban en un rincón de su celda. Olivia sonrió levemente. Al menos el plan está funcionando. Escúchalos. Están entrando en pánico. Fuera de su celda, miembros de la tripulación alienígena pasaban corriendo, gritando órdenes en su idioma nativo que los sistemas de traducción dañados no podían procesar. De repente, la puerta se deslizó, revelando a la Mayor Rodríguez con su equipo táctico. Capitán, doctora, su transporte está esperando, dijo con una rápida sonrisa. Tenemos que movernos ya. Mientras se apresuraban por los pasillos dañados, se encontraron con un oficial de la coalición que parecía diferente a los demás. En lugar de entrar en pánico,
Estaba dirigiendo tranquilamente a los miembros de la tripulación a un lugar seguro. Cuando vio a los humanos, se quedó helado momentáneamente. «Ustedes luchan inesperadamente», dijo en un inglés entrecortado sin traductor. «No como ninguna especie que conocemos». «Estamos llenos de sorpresas», respondió Samantha, con el arma levantada. El oficial alienígena, cuyo uniforme indicaba que era un subcomandante, hizo un gesto que podría haber sido de respeto. «Vayan. Solo busco salvar a la tripulación». Samantha vaciló, luego asintió y dejó pasar a su grupo. En la órbita de la Tierra, la batalla había dado un giro decisivo. Las naves de la coalición, diseñadas para una fuerza abrumadora contra tecnología inferior, se encontraron superadas en maniobras por las naves terrestres que se negaban a permanecer en un solo lugar el tiempo suficiente para ser blanco. Los impulsores de microsalto, combinados con un conocimiento preciso de las vulnerabilidades de los escudos, negaron la ventaja tecnológica de los alienígenas. En su buque insignia dañado, el gran comandante Krell observaba con incredulidad cómo su flota era sistemáticamente inutilizada, no destruida. Los humanos evitaban deliberadamente la destrucción cuando era posible, pero dejaban las naves ineficaces en combate con precisión quirúrgica. «Imposible», murmuró. Su tecnología era primitiva hace solo unos días. La jefa de seguridad Sakvara, que había sobrevivido al sabotaje de la sección de motores, se unió a él en el puente. «Advertí que eran peligrosos. Su velocidad neuronal les da ventajas que no tuvimos en cuenta. Todavía tenemos una potencia de fuego abrumadora», insistió Krell. «Ordene a todas las naves que disparen simultáneamente a sus centros de población. No pueden saltar con su planeta entero». Sox Vera vaciló. «Comandante, la mayoría de nuestros sistemas de armas están fuera de línea o comprometidos, y la Tierra ha revelado capacidades defensivas que nunca detectamos». Como para enfatizar su punto, la pantalla mostró las plataformas de defensa orbital previamente ocultas de la Tierra activándose. Cientos de satélites que parecían ser relés de comunicación o monitores meteorológicos revelaron de repente sistemas de armas. «Retirada», ordenó finalmente Krell, su voz hueca de derrota. «Reagruparse en el límite exterior del sistema». Mientras la dañada flota de la coalición luchaba por retirarse, el equipo de la Mayor Rodríguez y sus diplomáticos rescatados llegaron a la lanzadera humana que habían escondido a bordo del buque insignia. Se lanzaron durante la confusión, haciendo un microsalto a un lugar seguro tan pronto como despejaron la bahía de atraque. De vuelta en el comando terrestre, estallaron los vítores mientras los informes confirmaban que la flota de la coalición se estaba retirando. La almirante Hayes levantó la mano para pedir silencio. «Esto no ha terminado», advirtió. «Volverán con refuerzos. Pero hemos ganado tiempo y les hemos demostrado que no somos presa fácil». La senadora Coleman asintió de acuerdo. «Y hemos capturado una cantidad significativa de tecnología alienígena intacta. Dr. Morris, ¿con qué rapidez podemos integrar sus avances en nuestros sistemas?» «Con lo que hemos aprendido hoy, semanas, no años», respondió Benjamin con confianza. Mientras la Tierra celebraba su primera victoria contra la coalición, el subcomandante Elar observaba el planeta alejarse desde un puerto de observación en su nave dañada. A diferencia de sus superiores, él entendía lo que había sucedido. La coalición había cometido un error fundamental. Habían juzgado la tecnología humana sin entender el pensamiento humano. «No parpadean», murmuró en su lengua materna. «Ven el espacio entre momentos que nosotros nos perdemos». Por primera vez en siglos, la poderosa coalición galáctica había sido forzada a retirarse. Y para el zar, se formó una pregunta inquietante. ¿Qué harían estos humanos a continuación? Pasaron 3 semanas desde la sorprendente victoria de la Tierra sobre la flota de la coalición. La presidenta Laura Chen estaba de pie junto a la ventana del despacho oval, mirando el cielo nocturno donde la recién expandida flota de defensa de la Tierra patrullaba. El Dr. Morris y su equipo habían trabajado día y noche para incorporar la tecnología alienígena capturada en las naves y armas de la humanidad. «Señora Presidenta», anunció su asistente, «el general Washington ha llegado con el informe de seguridad diario». El general Frank Washington entró,
su uniforme impecable a pesar de la hora tardía. Llevaba una tableta con los últimos informes de inteligencia. Nuestros monitores de espacio profundo han detectado una nueva flota de la coalición, informó sin preámbulos. Mucho más grande que la anterior. Llegarán a nuestro sistema solar en aproximadamente 18 horas. Laura asintió con calma. Estamos listos. Tan listos como podemos estarlo, respondió Frank. La almirante Hayes ha posicionado nuestras fuerzas según la estrategia que discutimos. Las mejoras del impulsor parpadeo se han instalado en todas las naves principales. Y nuestro invitado especial, el embajador Tilnax, permanece en aposentos diplomáticos seguros. Ha sido cooperativo, proporcionando información valiosa sobre los protocolos y la jerarquía de la coalición. El embajador había sido capturado durante el caos de la batalla cuando su cápsula de escape falló. Como el oficial de la coalición de más alto rango bajo custodia humana, se había convertido en una importante fuente de información. Creo que es hora de que hable con él directamente, decidió Laura. En una habitación cómoda pero segura en el Pentágono, el embajador Tileax estaba sentado leyendo literatura humana en una tableta. Levantó la vista cuando la presidenta Chen entró con el general Washington. Señora presidenta, dijo, levantándose e inclinándose ligeramente. Este es un honor inesperado. Embajador, reconoció Laura. Creo que sabe por qué estoy aquí. Los 4 brazos de Tileax se movieron en un gesto de resignación. El Consejo de la Coalición ha enviado una flota punitiva. No aceptan la derrota fácilmente. Nosotros tampoco, respondió Laura. Pero preferiría evitar más derramamiento de sangre si es posible. El alienígena estudió su rostro con sus ojos de parpadeo lateral. Nos han sorprendido, humanos. Su velocidad neuronal es notable, pero su moderación es aún más. Podrían haber destruido nuestras naves, pero eligieron inutilizarlas. No estamos interesados en la destrucción por sí misma, explicó Laura. Queremos relaciones pacíficas con las civilizaciones galácticas, pero como iguales, no como súbditos. El Consejo nunca aceptará eso, dijo Tileac. Han pasado siglos expandiendo la coalición a través de la subyugación o la alianza. Ningún mundo en desarrollo los ha forzado a retirarse. Hasta ahora, añadió el general Washington en voz baja. En el espacio profundo, la masiva armada de la coalición se acercaba a la Tierra. En su centro se encontraba el imponente buque insignia que transportaba al anciano del Consejo Voxal, la máxima autoridad en el gobierno de la coalición. El antiguo alienígena había tomado personalmente el mando después de que las noticias de la derrota llegaran a la sede de la coalición. Muéstrenme los registros de la batalla de nuevo, ordenó Voxal. Sus subordinados proyectaron inmediatamente las imágenes de la sorprendente defensa de la Tierra. Estos microsaltos, reflexionó, observando las naves de la Tierra aparecer y desaparecer con increíble precisión. ¿Cómo desarrollaron tal tecnología tan rápidamente? El subcomandante Elar, que había sido convocado para proporcionar testimonio de primera mano, se aclaró la garganta. Anciano, creo que han tenido esta capacidad durante algún tiempo. La ocultaron junto con sus otras defensas hasta que la necesitaron. Engaño, dijo Fox, casi con admiración. Y estos humanos, su procesamiento neuronal es realmente tan rápido como se informa. Más rápido, confirmó el zar. En el tiempo que nos lleva a evaluar una situación táctica, ellos ya han actuado. No dudan. El anciano se volvió hacia sus oficiales tácticos. Ajusten nuestro enfoque. No lo subestimaremos de nuevo. De vuelta en la Tierra, la almirante Hayes se reunió con el liderazgo militar en el centro de comando bajo el Pentágono. El capitán Winters y la doctora Martínez se habían unido a ellos, junto con la mayor Rodríguez y el teniente Griffin. La flota de la coalición es el doble de grande que la anterior, anunció Victoria. Pero hemos preparado algunas sorpresas propias. En la pantalla principal, mostró la recién mejorada flota terrestre, ahora equipada con versiones modificadas de la tecnología de la coalición. Gracias al Dr. Morris y su equipo, nuestros escudos ahora operan en un patrón de ciclo aleatorio que sus armas no pueden predecir,
y nuestros nuevos impulsores de salto tienen un alcance extendido y una recarga más rápida. ¿Y la población civil?, preguntó Olivia. Los refugios están completamente abastecidos y preparados, le aseguró la senadora Coleman. Pero esperamos que no sean necesarios. La presidenta Chen entró en el centro de comando con el general Washington y, sorprendentemente, el embajador Tilnax. El embajador ha aceptado ayudarnos a intentar la comunicación con la flota que se aproxima, explicó Laura. Una última oportunidad para la paz antes de comprometernos a la batalla. Tileak dio un paso adelante. Hago esto no como un traidor a mi pueblo, sino porque he llegado a respetar al suyo. Los humanos luchan de manera diferente a cualquier especie que hemos encontrado, con moderación y precisión en lugar de fuerza abrumadora. La coalición debería aprender de ustedes, no destruirlos. Mientras la armada de la coalición entraba en el sistema solar, fueron recibidos por una sola nave terrestre, el USS Defender, ahora mejorado con tecnología alienígena. En su puente se encontraban el capitán Winters, la doctora Martínez y el embajador Tilnax. Abriendo canal de comunicación, anunció Ilaiche, transmitiendo los códigos diplomáticos del embajador Tilnax. La pantalla se activó, mostrando el antiguo y curtido rostro del anciano del Consejo Vauxhall. Su expresión registró sorpresa al ver a Tilnax. «Embajador», dijo el anciano fríamente. «No esperaba encontrarte vivo, y mucho menos cooperando con estos humanos». «Anciano Vostal», respondió Tilnax formalmente. «Le solicito respetuosamente que escuche la propuesta de la Tierra antes de tomar más medidas». «¿Propuesta?». El anciano pareció divertido. «No negociamos con mundos primitivos». El capitán Winters dio un paso adelante. «Con el debido respeto, anciano, demostramos hace 3 semanas que la Tierra es todo menos primitiva. Podríamos haber destruido su flota. Elegimos no hacerlo». «Un error que no tendrán la oportunidad de repetir», respondió Vauxhall. «Antes de que se comprometa a la batalla», continuó Ilaiche con calma, «le sugiero que escanee el espacio alrededor de su flota». Vauxhall hizo una señal a sus oficiales, quienes realizaron el escaneo. Sus expresiones cambiaron de confianza a preocupación. 200 naves terrestres, informó el oficial táctico. Han rodeado nuestra formación usando su tecnología de salto. No detectamos su aproximación. Y ahora, añadió Ilaiche, por favor, escanee las defensas orbitales de la Tierra. El escaneo reveló miles de plataformas de armas, muchas más de las que se habían activado durante la batalla anterior. Por primera vez, la incertidumbre cruzó el antiguo rostro de Vauxhall. Se han estado preparando para nosotros durante décadas, confirmó Ilaiche. Desde que detectamos por primera vez señales del espacio, la Tierra siempre ha sabido que no estábamos solos, y siempre nos hemos preparado tanto para la paz como para la guerra. La doctora Martínez dio un paso adelante. Anciano Vauxhall. La Tierra no quiere conflicto. Proponemos un tipo diferente de relación con la coalición, una de respeto mutuo e intercambio justo. ¿Por qué deberíamos aceptar sus términos?, exigió el anciano. Porque, respondió Tilnax, estos humanos piensan más rápido que nosotros, se adaptan más rápido que nosotros y luchan de manera más inteligente que nosotros. Podrían destruir esta flota, pero en su lugar están ofreciendo la paz. Solo eso merece consideración. Un tenso silencio llenó ambos puentes mientras Vauxhall consideraba. Finalmente, habló. Me reuniré con los líderes de la Tierra. No se hacen garantías, pero escucharé. 24 horas después, en una estación espacial neutral posicionada entre la Tierra y la flota de la coalición, la presidenta Chen y el anciano Vauxhall firmaron el primer tratado entre la Tierra y la coalición galáctica. La Tierra se uniría a la coalición no como un mundo súbdito, sino como un miembro de pleno derecho con igualdad de derechos. Mientras la delegación de la Tierra se preparaba para regresar a casa, el subcomandante Elar se acercó al capitán Winters. Su gente lo ha cambiado todo, dijo en voz baja. La coalición nunca se ha encontrado con una especie que pudiera hacerle frente. No queremos hacerles frente, respondió Ilaiche. Queremos estar a su lado, como iguales.
Un mes después, la primera embajada oficial de la Tierra abrió en el mundo capital de la coalición. Sobre su entrada, un letrero mostraba un texto tanto en idioma humano como de la coalición: Bienvenidos a la Embajada de la Tierra. Aquí nos movemos rápido. No parpadees o te lo perderás.